haciendo una pequeña recapitulación. Las cargas resistivas, ¿ya? No tienen ni un tipo de ángulo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si no les doy un ángulo en un ejercicio, no significa que, profesor, no tiene reactiva. ¿Cómo hacemos ahora? No. Yo únicamente consideraría la potencia activa, nada más para su cálculo. Lo demás que son reactiva y demás que el ángulo de fase no lo tiene, porque todo elemento resistivo o carga resistiva no tiene ángulo de desfase. A diferencia del motor, este sí tiene cargas inductivas, tiene un problema, ¿ya? Que lo que hace que es, a diferencia del anterior, este hace que se adelante el voltaje y retrase la corriente. En este caso, se tiene el factor de potencia retrasado, aparentemente es lo que se dice, ¿ya? Entonces el ángulo estaría alterado en este caso. Ahorita vamos a ver esa disposición de los ángulos, ¿ya? Es muy similar a lo que es fasorial. Pero para corregir esa situación, ya, hay lo que son las capacitivas, que es hacer lo contrario del motor. Está adelanta la corriente y, bueno, uno que adelanta, uno que retrasa la corriente y otro que adelanta, entonces entre las dos, ¿qué van a hacer? Compensarse, ¿no? Va a compensar. Ese es el objetivo entonces de este banco de capacitores. Uno adelanta y otro da acá el capacitor, compensa ese adelanto con tal de que se mantenga en un factor de potencia aproximado entre 9 y 1, ¿no? En ese rango van trabajando esa corrección. Aquí está el comportamiento de los diagramas fasoriales. Por ejemplo, como mencionaba hace rato, la corriente no se altera aquí. En un tema resisttivo no se altera. Está intacto. Ya, corriente y voltaje. A diferencia de la inductiva. Fíjense, la inductiva, veo que la corriente se me ha atrasado. Está en dirección para abajo, atrás. Y en cambio, en lo que es carga capacitiva, se me ha adelantado. Entonces son dos comportamientos. La corriente se adelantó y el voltaje se mantiene constante. En un cambio aquí el voltaje está adelantado y la corriente adelantada. Entonces, ese es el comportamiento de los dos componentes que son corriente y voltaje con un capacitor e inductor. Bueno, entonces, ¿qué causa el bajo factor de potencia? Bueno, para empezar, para producir un trabajo, las cargas eléctricas requieren cierto consumo de energía, es lógico. Entonces, el bajo factor de potencia provoca que la reactiva sea mayor y mi ángulo se incrementa y disminuye el factor de potencia, para empezar. Aquí tengo el comportamiento de algunos ya por defecto, por decirlo así, de los ángulos y su factor de potencia correspondiente. Por ejemplo, tengo el ángulo en 0, el factor de potencia ideal. A 30 se va disminuyendo. A 60, miren, menor, y 90 ya prácticamente es un problema ya capacitivo, netamente capacitivo, ¿no? ¿Por qué? No tengo factor de potencia. Es un problema ya alto, el ángulo es alto. Entonces el problema aquí ya es muy bueno, como digo, crítico. Ahora, aquí tengo otro, que problemas técnicos, por ejemplo, ¿qué provoca? Estamos viendo en qué provoca el factor de potencia. Mayor consumo de corriente, pérdidas en conductores, aumento de pérdidas en conductores, lógicamente, al aumentar la corriente, hay mayores procesos del efecto Joule, calentamiento de conductores, provoca que como hace rato les explicaba, ¿no? Que los cables ya se sulfaten, se deterioren, se deformen, etc. Sobrecarga en los transformadores, generadores y líneas de distribución, esto ya es lo que le produce a la CRE. Por esta razón es que ellos multan, ¿no? Hay incremento de caídas de voltaje. Fíjense que lo que causa el factor de potencia. Son muchos problemas. Entonces, aquí está el problema de pérdidas de un no conductor versus factor de potencia, ¿no? Aquí tengo, si la potencia es mayor y el factor de potencia bajo, pues está una representación de cómo se comporta la potencia con respecto al factor de potencia. Y entre otros problemas técnicos, aparte de eso, de que tengo problemas en mis instalaciones en una empresa, entonces no únicamente me voy a zafar de algo, sino que también hay incremento en la factura eléctrica, porque hay mayor consumo,
Y aparte que Yapita me van a dar una multa, ¿no? Por el tema de no tener en cuenta este problema del factor de potencia. Pero ¿qué tal si es que corrijo ese factor de potencia, me consigo mis buenos capacitores, hablo con el especialista o bien coordino con los ingenieros correspondientes, entonces empiezo a disminuir mis pérdidas en la conducción? O sea, ya estoy instalando, estoy aprovechando ya el tema de que mi instalación actual está siendo corregida. Reducción de caída de tensión, aumento de disponibilidad de instalación en potencias de transformadores, en línea de generadores en general, incremento de vida útil en las instalaciones. Entonces, fíjense, el aprovechamiento es muy ideal, ¿no? Ideal el tema de que es necesario que un factor de potencia tenga un margen, ¿no? Reducción de costos, eliminación de cargo y aparte, bueno, este no será el caso de la CRE, es bonificación, ¿no? Una bonificación de se recompensa a las empresas que están manteniendo y no provocan problemas con el factor de potencia, ¿no? Entonces dice que el factor de potencia debe ser mayor a 0,9, ¿ya? Ideal. Bueno, aquí la compensación. Compensación se refiere ya a la corrección, ¿ya? Entonces, las cargas inductivas quieren potencia reactiva, eso lógicamente provoca eso. Entonces, va a provocar que yo, para compensar y tener este beneficio de aquí atrás, ¿no? Este beneficio de aquí atrás, todo esto, beneficios económicos, tenga que yo instalar en forma paralela, aquí dice, en paralela, los capacitores en la carga, reduciendo así la potencia reactiva, ¿no? Esta reactiva. Aquí tengo por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ¿no? De que esta es la actual, esta es la instalación actual y esta es la corregida. ¿Ya? Este es el objetivo, nuestro objetivo prácticamente es tener este pedacito, ¿ya? Corregido. Y no el grande, porque el grande es que lo que me frega. Bien, aquí está el tema de lo que es la compensación. Por ejemplo, es el tema de los reactivos y suministro de reactivos. En el tema de corregir el factor de potencia, yo puedo hacerlo con lo que es corregir esta opción. Ya, ahorita, la potencia reactiva se llama esto. Tengo que corregir. La reactiva que yo calcule del antes y el después, o sea, el antes y el actual, me he hecho, ¿no? El antes que refiere al que se calculó con la instalación actual. Y la corrección, a eso voy a la corrección. Entonces, la diferencia entre esas dos me va a generar esta QC, ya, esta QC. Porque la XL es la anterior. Entonces, la QC me va a generar la actual, ya, y eso es lo que yo tengo que corregir, lo que tengo que comprar para corregir mi factor de potencia, para que se mantenga en un valor que yo quiero, 0,9, 0,95, etc. Bueno, aquí está el ejemplo. Tengo que calcular yo, este para mí es el actual, sin necesidad de corregir nada. Ahora, esta es la corregida. La diferencia entre estas dos me va a provocar un nuevo, el factor de potencia, la reactiva que tengo que corregir, ¿ya? Hay dos formas de corregir. Una que es yo corrija los bars, ¿ya? Volt ampere reactivo. Otra sería que corrija la capacitancia con microfaradios, ¿ya? Y la potencia aparente. Bueno, tengo que calcular de ambas aparentes para poder corregir esta situación, ¿ya? Y con este objetivo, disminuir el ángulo para tener un aprovechamiento en la instalación. Vamos a seguir. Aquí está un ejemplo del comportamiento. Bueno, ¿cómo sería instalado, digamos? Por ejemplo, esta es la actual, sin corrección, sin compensación. Entonces, entra la corriente activa y también provoca reactiva. Este es el problema. Ya la instalación está generándome y mi conductor eléctrico está sufriendo por este problema. ¿Ya? En cambio, si está corregido, entonces aquí el capacitor en paralelo en ese motor va a estar instalado. Entonces, la reactiva se va a encargar del capacitor y la activa es la que va a aprovechar el motor. Entonces, me va a ayudar a compensar ese problema de corriente, digamos, de exceso de corriente en instalación. Y esa es la gran ventaja, que ya no me produce ese problema. La reactiva que me provoca ese consumo excesivo ya del motor. Y bueno, hay otras formas de compensación, como mencionaba Sardito, ¿no? Individual, grupal, central. Eso dependerá mucho de lo que se quiere
en una empresa, porque en mi caso, en diferentes formas, siempre habrían 3, 4 plantas en una instalación, en una empresa. Siempre. Entonces, en cada planta, ya sea, por ejemplo, en el caso de Crisolia, habían 3 plantas. ¿Ya? Entonces, de las 3 plantas, una tenía capacitores y las otras tenían una general. Entonces, quiere decir que había una individual, ya que era la planta de nueva, le llaman así, planta de nueva o planta de acopio de soya individual, y había una central, la que compensaba tanto oficinas, laboratorios y la planta vieja. Entonces, eso es lo que compensaba la central, ¿ya? Lo que es otra, la planta de ¿cómo se llama? Extracción, entonces ya estaba incluida también la central. Eso como sabía porque yo definía con un diagrama unifilar que me permitía ver dónde estaban los bancos capacitores. Es importante entonces tener en cuenta o tener un plano o diagrama unifilar para saber cómo está distribuida mi instalación eléctrica. Bueno, aplicaciones en el caso, ventajas de esto. Entonces, al tener los capacitores, tengo, bueno, tengo que estar instalado en lo que son caras inductivas, ¿no? También otra opción sería el arrancador para el motor, sirve como interruptor para el arrancador. Bueno, este es otro caso, ¿no? En el caso que fuera un motor monofásico, ¿no? Incluyendo también, esto también puede ser el funcionamiento de una heladera, ¿no? Tiene igualmente un capacitor para que arranque, ¿no? El uso también de un arrancador semiautomático y entre otros, ¿no? Bueno, son ventajas y desventajas en general que ustedes ya pueden ver. Entonces, desventaja el costo de capacitores, ¿no? Existe su subutilización de aquellos capacitores que no están usados, ¿no? Con frecuencia. Bueno, esto va a depende de mi instalación. Si va a ser muy sobredimensionado, te voy a comprar por demasía, por eso indica esto, que hay algunos que no se usan. Aquí un ejemplo de cómo están conectados en paralelo. Un arrancador, por ejemplo. Le enciendo, por decirlo, enciendo, y en paralelo está el capacitor. A eso se refiere. ¿Ya? El motor y en paralelo el capacitor. Este es un contactor, por si acaso. Se habilita el circuito. ¿Ya? Entonces, esto puedo yo, en este caso de una instalación, para seguir con esto. Miren, yo tengo, para que veamos la fórmula ya acá, tengo lo que se llama la potencia, ya, potencia total lo voy a llamar así. No, perdón, QC, ya QC, ¿no? Es igual a la potencia total por la tangente del ángulo 1, ya, ángulo voy a dejarlo así, ángulo 1, ya, menos la tangente del ángulo 2. Esta es su representación, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, ¿qué hago con esta fórmula? Con esta fórmula yo determino mi potencia o mi reactiva total, perdón, mi potencia reactiva total, ¿ya? Con esto, únicamente con saber los ángulos. Es una forma de determinar. Otra forma ya sería calculando sus aparentes, que vamos a ver en su momento cómo se calcula, ¿ya? Pero esta forma de aquí es la que hace ratito tenemos que define más rápido su cálculo. En este caso, aquí me dice, se utiliza cuando se tiene un grupo de caras inductivas de igual potencia operan simultáneamente. Bueno, esto es bueno en respecto a la combinación en grupo. Vamos a seguir con esto. La desventaja. La desventaja, aquí está. Cuando hay compensación, la desventaja. La sobrecarga no reduce las líneas de alimentación principales. ¿Bien? Entonces, eso es el inconveniente de lo que mencionaba hace rato. Cuando el factor de potencia es mayor a 1. ¿Ya? Entonces, no es, quiere decir que voy a colocar una cantidad y me olvido, ¿no? Tengo que estar siempre viendo, testeando que siempre esté en ese rango. Para eso está el cosímetro, que me va a decir cuánto es el factor de potencia actual. ¿No? Bueno, ahí está. Bueno, un momento lo voy a mostrar como el cosímetro. Espérame ahorita, por favor. Aquí vamos a compartir un documento para que vean de qué estamos hablando. Por si acaso está también en la plataforma ese documento. Lo voy a abrir, lo voy a habilitar más bien. Ahora, ¿no?
Aquí está. Bueno, quizás ustedes lo vieron una vez, ¿no? Alguna vez, dos veces, o trabajan en el área. Estos son los componentes que hacen posible el funcionamiento de mi instalación. Este es el cosímetro, que está a la derecha. ¿Ya? El señor es el que hace compensación. Miren, aquí están sus etapas. Bueno, 6 etapas. Y aquí hay uno más grande, 2 etapas. ¿No? Entonces, este es un tipo de cosímetro, ¿ya? Que se usa para las instalaciones para corregir el factor de potencia. Y fíjense, aquí también me está diciendo el factor de potencia actual, ¿no? Pero no solamente mide eso. Si me fijo aquí al ladito, a sus costados, me mide otras cositas adicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí me mide. Si veo ahí, me está pidiendo, por ejemplo, el coseno del ángulo, ¿no? Aquí me dice coseno del ángulo. Me está viendo el amperaje y los armónicos, me dice, de primero, tercero, quinto nivel en mi instalación, ¿no? Y aquí me dice cómo está configurado, de forma manual o automática, ¿no? ¿No? Y además tiene una alarma indicándome si se ha pasado un margen de trabajo, por ejemplo, si hay mayor capacitancia, ¿no? Mayor a 1 o si no es, si es menor a 0,9. Hay una alarma que va a indicar cómo está trabajando. Bien, y aquí está indicando, aquí fíjense, hay la corriente reactiva, la corriente de potencia activa, los armónicos. Este es el botoncito para configurar, ¿no? La forma manual. Supongo que lo han debido ver ustedes ya, ¿no? En alguna empresa, algo similar o quizá un poquito más moderno. Esto es el contactor, el contactor especial que se usa ahí. No es cualquier contactor. No es un contactor industrial común y corriente. Tiene su forma, tiene sus resistencias de choque, se llama esto, ¿ya? Si hay mucho consumo, esto va a saltar, salta o revienta. Es como una línea de protección al circuito. Esto es una forma de trabajo. Y este contactor es especial para esa área. Tiene su funcionamiento específico. Y estos son los capacitores. Estos son los que compensan, ya sea monofásica o trifásica. Como ven, aquí lo que están con sus cuadraditos negritos acá, bien, con sus bornes, ¿no? Borneras negras. Estos son las trifásicas. Ya uno, bueno, algunos no tienen, ¿no? Pero esas son las trifásicas. Yo ahí tengo que colocar de aquí, de una de estas, sale, por ejemplo, 3 cables, ¿no? Decía hace rato, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué yo hago? Con mi amperímetro empiezo a medir, bueno, empiezo a medir corriente. Mide excelente. Ups, no mide, aquí está mal. Entonces, hay que conseguir ver si no es el problema de las bornas, o bien, sencillamente, el problema está aquí. Este está mal, no sirve, hay que cambiar urgentemente, porque me va a causar problemas en mi factor de potencia. Hay que corregir, ¿no? Esa es la forma como se hace la revisión rutinaria en una instalación. Y bueno, se anota cuánto es el factor de potencia actual. Bien, y aquí estos elementos, bueno, estos capacitores, su unidad es kilowatt, 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 ya. Y en lo que son arrancadores, esto es para lo que es industria, ¿no? Lo que es generalmente industria, generalmente. No entra eso. Y cuando quieren corregir esto, ahí también en lo que es en microfaradios. Pero generalmente esto es para los que son arrancadores. Arrancadores como motor, de arrancadores. ¿Bien? Pero hay otros capacitores que vienen, este por ejemplo es la marca Braco, viene en kilobar y viene en microfaradios. Bueno, aquí no tengo uno claro, pero ya lo voy a mostrar más adelante. Tengo otras diapositivas relacionadas a esto específicamente. Vamos a ver sus datos técnicos, su reactiva. Vamos a ver una tabla que se llama factor K para definir la reactiva únicamente usando la tabla. O sea, ustedes se fijan en la tablita y les va del actual, la reactiva, la factor de potencia actual, con el que quieren corregir, entonces les da un factor K. Y con la potencia total instalada definen la instalación. Entonces esa es otra ventaja. Bien, y aquí está la instalación.
instalación. Bueno, es un tablero cualquiera. Ya. Bien, entonces, eso más quería mostrarles con respecto a lo que es el banco. Entonces, ahora aquí, esta instalación, ¿no? Y esto ya estaría entonces. Así como se instala en paralelo. Como ven, aquí hay dos motores, ¿no? Dos motores o dos equipos. Y todo, este es mi barraje principal. Este sería mi barraje principal. Aquí, ¿no? Suministro de energía eléctrica principal o línea general, miren así. Y aquí tengo mi banco de capacitores en paralelo a toda esa instalación para que compense. De ahí tiene que estar siempre a la entrada de lo que yo quiero compensar. Bien, entonces la solución más general es corregir el factor de potencia. Para empezar, el banco de capacitores se conecta en la cometida en la instalación, o sea, en la cometida junto con la instalación, y tiene que estar esencialmente todo el tiempo supervisado. ¿Ya? La desventaja requiere, bueno, la desventaja es que el tema de costos, ¿no? Que requiere un regulador automático de preferencia y no que sea fijo, debido a que los cambios que hay constantemente y no generan lo que se llama mayor capacitancia o mayor a 1, ¿no? Factor de potencia mayor a 1. Y la sobrecarga no reduce en la fuente principal de línea de instalación, ¿no? O de distribución. Aquí hay otro que sería compensación central. No, mira, aquí, estas flechas que ven aquí es compensación general o cargas genéricas. Todo esto es genérico. ¿Ya? Y este banco de competidores que está en paralelo para compensar lo genérico. ¿Ya? Es un ejemplo. Es otra forma o disposición de la instalación. Bien, y aquí está el ejemplo de la fórmula que le mencioné hace rato. Esta es la QC, la QL, la que yo quiero corregir, menos Q. Esta es la que voy a obtener, digamos, la QC. Esta sería una forma de obtenerlo. Esta forma, no se preocupen, la fórmula, les voy a dar un formulario, ahí está todo detallado. Las fórmulas que voy a usar, tanto en monofásica, en trifásica o en ambos casos. Igualmente, otra forma de calcular pues, es por la corriente reactiva. ¿Ya? Y aquí abajito está el factor K, miren. Esta fórmula de factor K. Este es factor K. ¿Ya? Es la forma más rápida de obtener mi reactivo. Más rápida. Esa es la, sin necesidad de hacer muchos cálculos. ¿Ya? Si estoy apurado y necesito un pantallazo rápido de aproximadamente cuánto puede ser, entonces con la tabla factor K ya me aproximaría ya. Ya. Si quiero tener un dato más preciso, ya calcularlo usando decimales. Bueno, la misma cantidad de decimales, ya sin se puede echar nada. Mira, aquí está. Esta es una fracción, una parte de la tabla factor K. Esta tabla factor K es grande. Ya van a verlo en la plataforma, lo voy a subir. Y la que es, ¿no? Es una tabla grande, ¿no? Tiene más contenido. Por ejemplo, aquí, esta tabla factor K, lo que está diciendo es corregir de 0,7, digamos que mi cálculo me dio 0,7 aproximadamente. Y necesito yo corregir a 0,9. ¿Ya? Entonces, realizando, entonces me está diciendo que yo tengo que usar esta de factor K. ¿Ya? Como factor K. Listo. Entonces, voy a multiplicar por este valor, ¿no? La QC por el factor K. La potencia, perdón, por el factor K. Entonces, yo tendría mi reactividad total. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Miren, este es un ejemplo básico de un simple motor. Se tiene un motor trifásico de 20 kilowatts, ya operando a 440 voltios, con un factor de potencia de 0,7. Si la energía que entrega a través de su alimentador con una resistencia total de 0.166 ohmios, o sea, este alimentador se refiere a la resistencia que existe en el alimentador, o sea, en la línea que suministra energía eléctrica al conductor. Ahora miren, pero ¿y cómo voy a saber esto? ¿Cómo lo sé? Esto yo se lo puedo dar para empezar. Después ustedes lo tienen que calcular. ¿Cómo? Con lo que es la fórmula de resistividad. ¿Ya? Hay procedimiento para calcular. No se lo coloque por colocar. Por el tema de ejemplo lo estoy colocando. Pero en el tema de ya obtener valor real, tengo que tener la resistencia total de mi cableado. ¿Ya? Ya sea de mi línea general principal
órdenes y derivaciones correspondientes para poder determinar cuánto va a ser mi corriente que voy a poder aprovechar o voy a perder ya en el trayecto. Bueno, ya vamos a realizar un ejercicio completísimo, pero este aquí es un ejemplo, aquí está un ejemplo básico, bueno, me refería al ejercicio, cómo calcular esto, ya esta parte de 0.266 ya. Pero por lo pronto lo estoy colocando, ¿bien? Ya, yo quiero calcular la potencia aparente y con consumo de corriente. Las pérdidas del cable alimentador en base a este valor, ¿no? 0.176 ohms. La potencia kilovatios reactiva, ¿ya? Del capacitor que es necesario para corregir a 0.9. Y repetimos los incisos y aplicamos aquí esta formulita, ¿no? Lo que ya vimos de tarea. A ver, la energía anual ahorrada en el alimentador si el motor opera 600 horas o en un mes, 600 horas en un mes. Veamos cómo se procede. Primero, ¿qué debo hacer? Borrar esta parte. No borro esta. A ver si voy a borrar. No borré. Bien, ahora sí. Bien, vamos a seguir. Bueno, primera parte, inciso A, corriente y potencia aparente. La corriente lo voy a usar, voy a calcular usando esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula. De acá, ahora vamos a aplicar un poquito de los sistemas equilibrados, ¿ya? ¿Qué entiende antes de seguir con eso? ¿Qué entiende por el término sistemas equilibrados en una instalación eléctrica? Que, que más o menos en un sistema trifásico, por ejemplo, las cargas en cada fase deben estar más o menos similar, pues, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Una de la otra no tiene que estar, no tiene que haber mucha diferencia, digamos. Ya, muy bien. Ahora, excelente, gracias, Eduardo. Miren acá, lo siguiente. Como es como comenta la respuesta de Eduardo, de la siguiente forma. Tengo yo mis tres cables, ¿ya? Tengo aquí mi neutro. Y tengo aquí mi tierra. Toda la instalación. ¿Listo? Esto es mi R. Esta es mi R. S. Y la T. Tengo mi neutro. ¿No? Neutro. Y tengo mi tierra que voy a llamarlo GND. Ya no tengo el símbolo de tierra acá. GND. Bueno, listo. Ahí están mis instalaciones. Bien. Entre los tres tiene que existir un sistema equilibrado. Al decir eso, por ejemplo, si yo tengo aquí de instalación 400 voltios, por decirlo así, ¿cuánto tendré en monofásica? ¿Cuánto habrá en monofásica? Si quiero medir fase con neutro, ¿cuánto me diría? No puedo saber eso. Dividiendo por la raíz de 3. ¿Dividiendo? ¿Cómo dice? Dividiendo la tensión de línea por la raíz de 3. Muy bien, muy bien. Entonces, una forma de saberlo es como dice el compañero. Aquí dice, yo debo colocar 400 voltios sobre raíz de 3. Esa sería la forma de saber cuánto tengo en lo que es en la línea en monofásica, ¿ya? O viceversa, si yo tengo una, pues si tengo mi instalación, ese sería, yo tendría aquí, por ejemplo, como igual, 230 voltios. Quiere decir que, bueno, es aproximado, no estoy redondeando. 400 de raíz de 3, aproximadamente 230 voltios por cada fase, ¿ya? Pero evidentemente no es así. Hay siempre sus variaciones. Puede ser 396, puede ser 394, etc. Tiene un rango de trabajo que trabaja.
¿ya? Y viceversa. Aquí, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, aquí cuando empiezo a medir, mide 396, ¿ya? Primera, voltio, estoy hablando, ¿no? De voltaje. Aquí puede ser 395. Y aquí mido 396 y va oscilando de 395 a 6. Este es un sistema equilibrado. Pero ¿quién lo mantiene en ese margen de trabajo? ¿Quién le mantendría? El que lo mantiene es en ese orden de trabajo es el neutro. Ya el neutro lo mantiene en ese equilibrio. Ya porque de donde sale es de una salida delta, perdón, estrella. Entonces el que le mantiene equilibrado sería el neutro, ya para empezar a trabajar o mantener un sistema equilibrado. ¿Eso qué significa? Que ese exceso de tensión que podría existir en una de las fases, o sea, quiere decir que está desequilibrado, por decirlo así, en una línea de alimentación, que esté un poco de más, 400, si no esté en este rango de equilibrio, entonces ese exceso se va a ir por acá, tendría que irse por acá. ¿Ya? Entonces, lógicamente que yo sé que en neutro no puede haber corriente, tiene que estar en cero. ¿Cómo lo mantengo en cero entonces? ¿Quién me ayuda a mantener a cero todo? El aterramiento. Muy bien, excelente. El aterramiento. Entonces, el aterramiento, conectado a tierra, lógicamente que esto en lo que es el trafo, viene conectado a tierra. Entonces, me va a mantener a cero. Entonces, un sistema equilibrado trabaja así, ¿no? En ese sistema. Por ejemplo, este sistema que se usa habitualmente es el TNS, TNS, tipo de instalación de a tierra, es el tipo TNS. Ya, el más común usado en una instalación, en una industria. Bueno, bien, esta es una pequeña recapitulación con el tema de sistemas equilibrados. ¿Ya? Y lo que es la corriente, aquí tengo la fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente por coseno del ángulo. Por ahora, esta fórmula básica. Por ahora. ¿Ya? Este es en monofásica. Monofásica. Que es decir, fase neutro. En el tema de trifásica, el mismo caso, pero ya estaría considerando yo raíz de 3. Voltaje por corriente, ¿no? Por coseno del ángulo. Por coseno del ángulo. Sería en trifásica. ¿Ya? Entonces, aquí raíz de 3, ¿no? Bueno, aquí sería raíz de 3. Bien, entonces, esto es lo que tengo en una instalación. Esta fórmula, como es un motor trifásico, estoy usando esta fórmula de aquí, trifásica. Despejo corriente, lo despejé, tengo potencia sobre toda esta expresión, que sería raíz de 3 por voltaje por coseno del ángulo, reemplazando, entonces tendría una corriente, ¿ya?, de 37.49 amperes, ¿ya?, con el factor de potencia actual, como ven aquí, ya, actual. Bien, una vez que encuentro eso, calculo la aparente. La aparente se calcula con esta expresión, la que es trifásica. Esta es la fórmula. ¿Bien? Reemplazando de igual forma la corriente que calculé hace un momentito y por la tensión de alimentación en lo que es en delta, conexión delta, sería 440 voltios, tendría 28.571 kilovolts amperes. Ese es mi aparente en trifásica. ¿Ya? Entonces tengo corriente y aparente. Bien, con los mismos datos, con el dato ya encontrado que es la corriente, voy a calcular la pérdida por el alimentador, que se calcularía de esta forma. Esta es la forma de calcular cuando es trifásica. Cuando es monofásica, ya no toma en cuenta el 3. Como son 3 líneas que van a mi motor, se calcula por 3. ¿Ya? Son 3 líneas por 3. Entonces, reemplazando por la resistencia y por la corriente encontrada al cuadrado, ¿no?, tendría una pérdida de 300 watts en esa instalación. 700 watts, y alto no. Bien. Entonces, esta es la fórmula para calcular lo que es la potencia, bueno, la pérdida en el alimentador
tanto la corriente actual y la aparente actual de mi instalación. ¿Ya? Entonces, vamos a Y ver. una consultita. Dígame. La primera corriente que haya es solamente de una línea, ¿verdad? ¿O de una fase? No, de las tres. ¿La total sería o cómo? Y la total del motor. Motor es Ah, trifásico. ¿Y por qué sé que es motor? Por esta, acá puesta, aquí. ¿No? Por esa. Pues este es de un motor entero, un solo motor, todo el motor. Es la corriente general. Línea general, ¿ya? ya está bien. Ya vamos a ver el tema de corriente de fase, que es o diferente ya. Ok. Ya. ¿Alguna pregunta más de esto? Está claro, ¿no? Ahí si pusiera, digamos, un amperímetro en cada línea de ese motor, estaría midiendo esa corriente, ¿no? No, no tendría. En delta se estaría dividiendo entre 3, raíz de 3. Quiere decir que estaría consumiendo entre unos 28, depende, a ver cuánto saque que raíz de 3 de 37,49, más o menos por ahí estaría consumiendo la corriente, por fase, porque es conexión delta. ¿Ya? Ya, ahorita vamos a ver ejemplos. Ingeniero, una consulta una vez me preguntaron y no supe responder bien. Cuando es bifásico, ¿es raíz de 2? Bifásico, Sí, raíz de 2. ingeniero. Se usaría entre 2, si fuera bifásico, 2 fases, ¿no? 2 fases, da el caso, pero generalmente eso se usa para el tema de bobinas, ¿no? Bobinas que se instalan en esa instalación. Ya, ahorita seguimos con eso, por favor. ¿Me dan un favor grande? Les voy a mandar un nuevo link, por favor. Ya pasó otra vez 45 minutos. Ya, rapidísimo. Rápido, ¿no? Ya, ahorita les Sí. mando otro link, por favor. Gracias. Ya está bien, Inge. Muchas gracias.